Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas internacionales Disentir para ser libres, una aproximación a las violencias sexuales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis en la inauguración de esta sesión y también a las más de 800 personas que alrededor del mundo, en este caso, os habéis inscrito y nos acompañaréis a lo largo de estos 2 días en los que podremos disfrutar, podremos gozar de las reflexiones y diálogos de destacadas expertas sobre las diferentes manifestaciones de las violencias sexuales y de su presencia y su continuum en la vida de las mujeres, de las niñas y de los niños. En primer lugar, antes de dar paso a la inauguración de las jornadas por parte de nuestra alcaldesa Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, quiero compartir algunos aspectos técnicos para tener presente a lo largo de las jornadas. Recordarles que pueden tener acceso a la subtitulación de las jornadas. Las jornadas serán subtituladas para que sean accesibles para todas las personas. Si ustedes miran en la barra inferior de funciones, encontrarán el logo CC, donde pueden activar la subtitulación y también, por supuesto, cuando consideren, pueden clicar la opción de acabar con los subtítulos. También, y ya lo están utilizando, tienen la opción del chat, que lo tienen activo, para que puedan formular las preguntas a lo largo de todas las jornadas a nuestros ponentes. El funcionamiento, las ponentes desarrollarán su ponencia y al final, ustedes pueden ir lanzando las preguntas que consideren y al final de la sesión responderán a sus propuestas. Y recordarles también que una vez acabe cada sesión, cada mesa, se desconectará y con el mismo enlace se pueden conectar a la sesión siguiente. Si tienen alguna duda, también el servicio técnico que nos acompaña en la organización de estas jornadas están a su disposición, pueden preguntar a través del chat. Y ahora ya pasamos, no me alargo más en estos aspectos técnicos, pasamos a la inauguración de estas jornadas y doy la palabra a Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Buenos días a todas las personas que nos estáis siguiendo y os habéis apuntado a estas terceras jornadas que tienen un carácter internacional y surgen de Santa Coloma de Gramenet y desde el espacio de la CIVA, precisamente para abordar todas aquellas temáticas que deben tener un espacio central en los retos de la agenda feminista. Las 2 primeras jornadas anteriores a la que hoy celebramos se centraron parte de sus diferentes disertaciones y ponencias en base a 2 temas que nos preocupan y que también forman parte clara, y hoy también haremos incidencia en los mismos, como son la prostitución y la pornografía en el marco de lo que podemos considerar violencias sexuales. Pero como novedad en estas jornadas y en la organización de las mismas con las diferentes técnicas y con Maribel al frente aquí en la CIVA, pensábamos que era importante introducir un elemento clave que tiene que ver con el disentimiento frente a determinados códigos patriarcales institucionalizados muchas veces y dentro del imaginario de la sociedad, que han permitido a lo largo de muchos años blanquear determinadas conductas que tienen que ver y están muy entroncadas con lo que podemos considerar el blanquear determinadas violencias sexuales, ¿no? Por eso nosotras en estas jornadas lo que vamos a plantear es que muchas veces, para huir de las mismas, para ponerlas en evidencia, también tenemos que disentir y no consentir determinadas prácticas que a lo largo de los años se han ido normalizando precisamente para blanquear o permitir estas violencias sexuales. Quiero agradecer a todas las ponentes que forman parte de este seminario, a Rosa Cobo, a la que tendré el privilegio de presentar y escucharla todos y todas los que estáis conectados y conectadas en breve, también a Mónica Alario y a Mabel Lozano, que abordarán todas las cuestiones relacionadas con la pornografía
como normalización de la violencia sexual, a Laura Nuño, a Laura Redondo, a Marcela, a la gran maestra Marcela Lagarde, a Soraya Chamalí, a Olga Baselga, a Nazamín Armanián, a Pilar Pascual, a lo largo de las jornadas de hoy, mañana y tarde, y también mañana hasta el mediodía. Como decía, el objetivo en esta ocasión es que queremos abordar el fenómeno de las violencias sexuales y situarlo en la agenda política. Para poderlo hacer, como siempre, el feminismo no puede renunciar a tejer alianzas feministas, sobre todo para denunciar y erradicar todas aquellas violencias sexuales que sufren las mujeres y las niñas y niños en el conjunto del mundo. Vamos a analizar cómo a través de las violencias sexuales se controla la vida, los cuerpos, la sexualidad y los deseos de las mujeres. Y cómo se construyen unas narrativas y unos discursos misóginos y patriarcales que consiguen normalizar la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas. Vamos a intentar profundizar en diferentes ejes, como es la hipersexualización, en lo que va a centrar su ponencia Rosa Cobo. La construcción de aquellas narrativas que erotizan las violencias y las normalizan, por ejemplo, a través de la pornografía. La mercantilización y expropiación de los cuerpos de las mujeres a través de la industria de la explotación sexual, donde también hemos de sumar a la pornografía. Analizaremos el continuo de las violencias a lo largo de la vida de todas las niñas y mujeres y su impacto. Y reflexionaremos y compartiremos propuestas para dar las mejores respuestas a estos malestares que pueden acompañarnos a lo largo de la vida, sobre todo como un ejercicio de recuperación, resiliencia, pero también de reparación institucional. Cerraremos el conjunto de ponencias, ¿no?, remarcando sobre todo el compromiso de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet en el desarrollo de políticas públicas, quiero enfatizarlo, políticas públicas, porque debe ser nuestro compromiso una vez vemos claro y veremos datos que serán escalofriantes en relación a estas violencias sexuales, un compromiso público de desarrollar toda una serie de estrategias a través de la intervención institucional y por parte, en este caso, de la institución municipal para luchar contra todas aquellas formas de violencia hacia las mujeres, niñas y niños basadas, en este caso, en las violencias de carácter sexual. Y ahora voy a pasar a presentar, como decía, y es para mí pues, un privilegio porque la admiro, y esto es totalmente sincero por su trayectoria y sobre todo también por la gran investigación que lleva haciendo durante muchos años Rosa Cobo precisamente para denunciar todo lo que son este tipo de violencias. Rosa Cobo es teórica feminista, escritora, profesora titular de Sociología de Género en la Universidad de La Coruña y hasta hace unos meses directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma universidad. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Presentó la tesina para obtener el grado de licenciatura en el 83 con el título El principio de renaturalización en Jacques Rousseau. En el 92 leyó su tesis doctoral sobre democracia y patriarcado, sobre la figura otra vez de Rousseau, dirigida en este caso por la doctora Celia Amorós y fue calificada con cum laude. Son datos que es importante porque normalmente las mujeres no reivindicamos nuestros currículums y hacemos siempre presentaciones muy cortitas. Pues no, tenemos que explicar también los currículums de las grandes mujeres que nos están ayudando a transformar esta realidad tan machista que vivimos en nuestro día a día. Ella obtuvo también el premio de divulgación feminista Carmen de Burgos al mejor artículo publicado en el 97, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. Fue fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas en la Universidad de La Coruña entre el 2000 y el 2003. También ha dirigido el máster sobre género y políticas de igualdad del 2005 hasta el 2008 y su línea de investigación principal es la teoría feminista y la sociología de género. Ha sido miembro del equipo asesor de
de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia y la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del 2006 al 2008. En el año 2008 fue asesora del Ministerio de Igualdad. Evidentemente ha impartido cursos, conferencias sobre sociología del género y teoría feminista en España. No es la primera vez que nos acompaña también en Santa Coloma de Gramenet, precisamente con conferencias de estas características. Dirigió un proyecto sobre prostitución y políticas públicas que fue financiado por el Instituto de la Mujer. En la actualidad está dirigiendo el curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña y el Máster de Igualdad y Equidad en Desarrollo de Cooperación en la Universidad de Vic. En el 2017 recibió el Premio Igualdad de Ernestina Otero del Consello Municipal do Muller de Vigo y en el 2018 recibe otro premio y reconocimiento, Comadre de Oro, otorgado por la tertulia feminista Las Comadres. Rosa Cobo va a centrar su ponencia, que ahora le voy a dar paso, precisamente en todo lo que tiene que ver cómo la hipersexualización del cuerpo de las mujeres es la nueva misoginia. Gracias, Rosa, por acompañarnos esta mañana y tienes la palabra. Bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre la hipersexualización de lo femenino y lo voy a hacer a partir de esta idea y a partir de esta idea se va a poder entender todo. Hace muchas décadas, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, había un mandato en Occidente y el mandato es que las mujeres se ocultasen su cuerpo, que las mujeres no dejasen mostrar nada, ni siquiera los tobillos, porque simplemente mostrar los tobillos o mostrar las muñecas ya era un signo de que las mujeres estaban hablando de sexualidad y estaban enviando mensajes a los varones. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la modernidad hasta que han pasado algunas cosas, sobre todo en los años 50, en los años 60. Estoy hablando fundamentalmente de Occidente, lo cual no quiere decir que en otras partes del mundo no haya habido procesos que son similares, pero aquí es donde se han gestado esta, como hablaba Nuria, esta narrativa. A partir de los años, sobre todo 50, 60, va a ser sustituido este ocultar las mujeres las formas de su cuerpo, este mensaje de la sexualidad no existe para las mujeres y por supuesto muchísimo menos el placer. Bueno, se ha sustituido exactamente por lo contrario. Se ha sustituido por hacer de la sexualidad el elemento en torno al cual se articula la identidad de las mujeres, en torno al cual se articula sus vidas. Lo que voy a querer explicar es que las dos posiciones, los dos mandatos socializadores hacia las mujeres tienen el mismo origen. Ambos mandatos están orientados a que las mujeres no podamos disponer de nuestra libertad y a que las mujeres seamos objetos, no sujetos, en manos de los varones, entendiendo los varones como individualmente, pero también como colectivo, como sistema de poder. Voy a tratar de explicar cómo la hipersexualización de lo femenino tiene un objetivo y el objetivo es contribuir a crear una cultura. Aquí voy a remitirme a Sheila Jeffreys. Sheila Jeffreys habla de una cultura de la prostitución. Bueno, la hipersexualización es fundamental para crear una cultura de la pornografía y una cultura de la prostitución, entendiendo que la prostitución, la pornografía y fundamentalmente la pornografía es un discurso que impregna toda la cultura contemporánea, impregna la alta y la baja cultura. Bueno, pues si hoy la prostitución y la pornografía son dos industrias internacionales con unos beneficios incalculables, esto se debe fundamentalmente y en primera instancia a las políticas económicas neoliberales, pero desde luego no hubiesen sido posible si no hubiese ido construyéndose de una forma silenciosa estos procesos intensos de hipersexualización de lo femenino. Ahora bien,
Yo lo que quería explicar en primer lugar es el origen de estos procesos de hipersexualización. Si asumimos que, por ejemplo, en la época victoriana, si asumimos que en la historia de España también lo tenemos, ¿no? Como en las primeras décadas del siglo XX, incluso las mujeres tenían que tener muchísimo cuidado para no ser calificadas como mujeres no decentes. Bueno, ahora yo lo que quiero explicar es cómo va a cambiar esta valoración acerca de lo femenino, cómo se van a transformar los mandatos patriarcales y de pedir a las mujeres que se oculten, de exigir a las mujeres que oculten su sexualidad, su atractivo, se va a pasar al extremo contrario, y el extremo contrario hoy, en el siglo XXI, alcanza unos niveles que yo denominaría que son niveles patológicos, porque desde luego no puede ser entendido más que como una anomalía, estos procesos de hipersexualización que se demanda y que se exige a todas las mujeres, pero en muchísima mayor medida a las mujeres que menos tienen, a las mujeres más pobres, a las mujeres que pueden encontrar un nicho laboral en unos procesos radicales de sexualización. Bueno, el origen de este proceso de hipersexualización de lo femenino, yo creo que lo tenemos que encontrar sobre todo de una forma muy significativa en los años 60, en los años 70, también en los años 50, en la revolución sexual, en mayo del 68, en todo el movimiento hippie. Creo que en ese momento histórico va a haber una reflexión muy significativa, una reflexión muy radical acerca de la libertad sexual. No voy a ocultar, porque además todo el mundo lo sabe, que cuando se habla de hipersexualización de lo femenino, se trata de justificar esta exigencia patriarcal a las mujeres con la idea de la libertad sexual. Por lo tanto, por supuesto que la libertad sexual puede ser entendida, y así fue fundamentada, como una instancia emancipadora que se encuentra en el corazón de la idea de libertad y de la idea de igualdad de la modernidad. Pero claro, esta idea de libertad sexual hoy no diré que está vacía, porque no está vacía, pero lo que significa no tiene, su significado nada tiene que ver ni con la libertad ni con la igualdad. Porque hoy, en el siglo XXI, la libertad sexual ha sido completamente colonizada por el capitalismo neoliberal, pero también por los sectores más radicales, más duros, más bárbaros del sistema patriarcal. Por lo tanto, sin embargo, yo lo que sí quiero explicar es cómo en los años 60, sobre todo 50, 60, 70, se va a iniciar en Occidente. Luego, este proceso que se va a iniciar en Occidente va a irradiar y se va a gestar, va a desplazar sus demandas más fuertes a otras partes del mundo. Por ejemplo, creo que está bastante claro que esta revolución sexual y toda la tercera ola feminista de los años 70 de Estados Unidos, partes de Europa, y digo partes de Europa porque esto no ocurrió así, por ejemplo, en España, ¿no? En la misma medida que en Estados Unidos, o en la misma medida que en Francia, o en la misma medida que en Alemania. Bueno, este proceso pues se va a desplazar, y muchas mujeres latinoamericanas van a reivindicar pues muchas de los mandatos, muchos de las ideas que se van a entender y que se van a vivir por parte de muchas mujeres como liberadoras del sexo, de la revolución sexual. Bueno, ¿qué significa esta revolución sexual de los años 60, 70, 50? Bueno, lo que va a significar va a ser el deseo de vivir la sexualidad con más libertad, la necesidad de quebrar los rígidos y estrictos códigos que regulaban la conducta sexual de los individuos. La idea, yo lo que quiero explicar es que en esas 2 o 3 décadas, quizá en esas 3 décadas, se constituyó, se formó una subjetividad colectiva inconformista, una subjetividad colectiva muy crítica con el orden establecido. Y en el contexto, en el caldo de cultivo de esta subjetividad colectiva, es donde va a encontrar un asiento ideológico la idea de la libertad sexual. Ahora, claro,
cuando vamos a la letra pequeña, que para las feministas no es pequeña, igual para otros sectores puede ser más pequeña, y miramos qué es lo que significa la libertad sexual, nos vamos a encontrar con que la libertad sexual no significa libertad sexual para las mujeres, sino que significa libertad sexual para los varones. Estas propuestas de libertad sexual no tuvieron los mismos efectos para los hombres y para las mujeres. Para los varones significaba esta libertad sexual la posibilidad de usar su sexualidad fuera del matrimonio con total legitimidad. Algo que hasta ese momento estaba, no digamos que prohibido, pero desde luego había poderosísimos mecanismos de control social para evitar esto o por lo menos para ocultarlo si se producía. Sin embargo, para las mujeres esta revolución tuvo un significado distinto. Y desde luego lo puso de manifiesto el feminismo radical de los años 70. Mirad, los años 60, los años 70 fueron 2 décadas en las que la sexualidad estaba en el centro de la agenda política de la izquierda. Y esto es importante. Y también estuvo en el centro de la agenda política del feminismo radical, pero en un sentido completamente distinto. Mientras que el feminismo radical hizo de la sexualidad un objeto de estudio crítico, la izquierda recibió, constituyó, alentó la idea de la libertad sexual de una manera completamente distinta. Para decirlo de otra manera, que es muy poco académica, yo diré que de aquellas lluvias, estos lodos. Es decir, la revolución sexual, tal y como la tematizaron los varones, ha tenido unos efectos realmente muy perniciosos para las mujeres. Y no solamente para las mujeres, sino sobre todo para las niñas y para las adolescentes. Y no solo para las niñas y para las adolescentes, sino para las que menos tienen. Porque las que menos tienen, las que menos recursos tienen, las que viven en situación de necesidad y de muchos casos de pobreza extrema, tienen perfectamente preparados, recibiéndolas, nichos de mercado para que hagan de su hipersexualización el elemento, una mercancía, el elemento con el cual podrían muy mal, pero ganarse la vida. ¿Qué significó esta libertad sexual para las mujeres? Bueno, para las mujeres esta libertad sexual significó lo de siempre, y es que los varones han exigido, porque esto está en el corazón del sistema patriarcal, han exigido que las mujeres estemos sexualmente disponibles para uso masculino. Disponibles de maneras distintas, disponibles a través del matrimonio, a través del matrimonio fuertemente patriarcal. Obviamente el matrimonio, la pareja ha tenido muchas transformaciones. Las transformaciones que ha habido en la familia patriarcal se han debido fundamentalmente a las luchas políticas feministas, no solo, claro que no solo, pero desde luego sí, en muy buena medida. Pero sobre todo la idea es que las mujeres no vivamos la sexualidad para nosotras, sino que entendamos que nuestra sexualidad es para otros, es para los varones. Bueno, yo lo que voy a querer explicar en realidad es que la exaltación de la sexualidad, la idea de que la sexualidad lo es todo, o sea, quiero deciros, por ejemplo, que en los años 50, 60, 70 se pensaba que la sexualidad podría acabar con el capitalismo. Decían algunos varones muy conocidos, por cierto, no creáis que eran así, alguien que te encuentras en un bar, ¿no? Sino grandes intelectuales, estimaban que la sexualidad podría acabar con el capitalismo, porque si dedicábamos nuestras noches de una manera muy intensa a la sexualidad, al día siguiente no nos levantaríamos a las 6 de la mañana para ir a trabajar a las fábricas o para ir a trabajar a las oficinas. O sea, lo que quiero explicar es cómo se pudo reificar hasta tal extremo la sexualidad, cómo la sexualidad se colocó como un valor cultural fundamental, como aquello que debía de utilizarse para acabar con las aristas más duras del sistema establecido y fundamentalmente del sistema económico. Porque la izquierda en los años 70, bueno, igual también en el siglo XXI, cuando piensa en derribar
estructuras que son opresivas, solamente piensa en derribar estructuras capitalistas. No piensa en derribar estructuras patriarcales, como vemos todos los días o casi todos. Por lo tanto, decía que yo lo que quería sugerir, quizá algo más que sugerir, es que la exaltación de la sexualidad de esas décadas tira de un hilo que está presente en la visión patriarcal de la revolución sexual de los años 60 y en todos los movimientos contraculturales que se van a desarrollar en esa época histórica. Por supuesto que los procesos de hipersexualización de las mujeres no van a arrancar de la revolución sexual, porque ya en la propia modernidad, sobre todo a partir de sus orígenes, las mujeres han sido definidas siempre como seres sexuales en detrimento de su capacidad racional, entendiendo que cuando a las mujeres no se nos define como seres racionales es porque no se quiere que las mujeres, o se quiere impedir que las mujeres accedamos a la ciudadanía y que las mujeres no nos constituyamos como sujetos, sino como objetos. No quiero detenerme mucho en esto porque creo que lo más interesante quizá de todo esto es el debate, pero no puedo evitar decir que la hipersexualización de las mujeres no se va a gestar en los años 50, 60 y 70 de una forma como los hongos, ¿no? Que salen de la noche a la mañana. No, esto ya tiene raíces muy profundas y las raíces muy profundas es en la ontología que se ha ido construyendo de lo femenino a lo largo de toda la modernidad. Y eso quiere, si hay un autor, si hay un filósofo, si hay un pensador brillante pero también extraordinariamente misógino que va a conceptualizar eso, es precisamente Rousseau. Y él va a explicar muy bien cómo los varones son seres racionales, cómo las mujeres somos seres sexuales, fundamentalmente sexuales. Por supuesto también somos seres reproductivos y por supuesto que también somos seres sentimentales. Lo peor de todo lo que va a hacer este sujeto, que él sí, por lo que se ve, fue un sujeto, ¿no? Que era Rousseau, es que esta definición de las mujeres como seres sexuales, como seres reproductivos y como seres sentimentales, lo va a convertir en una ontología. Y va a explicar al mundo, a través de sus libros, que no es que a las mujeres nos hayan construido así, sino que las mujeres somos así. Esa es nuestra naturaleza. En esa naturaleza que va a definir Rousseau podemos encontrar las raíces de la hipersexualización de lo femenino. O más que de la hipersexualización de lo femenino, podemos encontrar las raíces de la definición de lo femenino como sexualidad. Solamente a este propósito decir dos cosas o tres más que me parece que son interesantes. Las mujeres a lo largo de la historia del sistema patriarcal hemos sido definidas como naturaleza y los hombres han sido definidos como cultura. Las mujeres hemos sido definidas como inmanencia y los hombres, los varones, han sido definidos como trascendencia. Las mujeres como sexualidad y como sentimiento y los varones como razón. Y esta definición que se ha traducido en una ontología de lo masculino y de lo femenino ha determinado la vida de todas las mujeres y por eso es por lo que estamos aquí. Y cuando digo la vida de todas las mujeres, no digo la vida de las mujeres de Occidente, digo la vida de las mujeres de todas las culturas y de todas las comunidades humanas, porque en todas ellas las mujeres estamos subordinadas a los varones, en todas ellas las mujeres se articula nuestra identidad alrededor de la idea de la sexualidad. Por supuesto que esto no sería nada preocupante si no fuese porque esa estructura simbólica binaria tiene su correlato en una estructura social que está marcada por la división sexual del trabajo. Para decirlo de otra manera, los atributos que definen lo femenino y lo masculino no son inocentes y su inscripción en la estructura social tampoco lo es. Para decirlo de otra manera, las mujeres no somos hipersexualizadas así como en el vacío, sino que esa hipersexualización es funcional a la propia estructura social. Por eso, porque es funcional a la propia estructura social, la hipersexualización desemboca
en la familia. La hipersexualización desemboca en las industrias, desemboca en la prostitución, desemboca en la pornografía. Por lo tanto, no son ideas que estén vagando por el espacio, sino que son ideas que se arraigan en las estructuras sociales. Decir también alguna cosa más a este respecto. Bueno, ya voy a terminar, ¿no?, con esto del siglo XVIII. Lo único que quería es que viésemos que las ideas no surgen así, sin sentido, sino que tienen raíces muy profundas y que tienen raíces muy arraigadas. Y que esas raíces, como decía, están relacionadas con una ontología que se ha atribuido a las mujeres. Mirad, la cultura derivada de la revolución sexual, y esto tiene mucho que ver con la hipersexualización, va a inaugurar lo que Eva y Joe denomina una cultura de la abundancia sexual. Y en esta cultura de la abundancia sexual ha crecido la hipersexualización de lo femenino. Y esto quiere decir que esta nueva cultura de la sexualidad tiene como uno de sus efectos fundamentales la reafirmación del varón de que el placer sexual es un derecho masculino y que ese derecho masculino solamente puede concluir, solamente puede desembocar en la formación de una cultura de la pornografía y de una cultura de la prostitución. Es decir, los varones, y esto lo explica muy bien Carol Pateman, han transformado el derecho sexual en derecho político. Y todas nuestras constituciones y nuestras normativas lo que hacen es sostener, reafirmar, reforzar la transformación de la sexualidad en un derecho masculino. Esto, a partir de lo que va a ocurrir en los años 60 y 70, va a sobrecargar de sexualidad a las mujeres como la condición de posibilidad de la formación de una cultura de la prostitución y de la pornografía, más bien como la condición de posibilidad de la constitución de la industria de la explotación sexual. Ahora bien, yo quería decir otra cosa, y es que fue esa la única concepción que había de la libertad sexual. ¿Solamente hubo esa? Bueno, pues no hubo solamente esa. En los años 60 y en los años 70 también hubo otra concepción de cómo tenía que ser la sexualidad. Y lo que pasa es que esa otra concepción no ha cristalizado históricamente, y en muy buena medida se lo debemos al capitalismo neoliberal, a las políticas económicas neoliberales. Es la idea de que puede haber una sexualidad más humana, de que puede haber una sexualidad más igualitaria, de que es posible un intercambio sexual mucho más libre. Es la idea que está, por ejemplo, presente en Sir Haidt, es la idea de que puede haber un buen sexo que es compartido, que las mujeres también tienen derecho al placer sexual. El placer sexual no puede ser solamente un atributo que tienen los varones, un derecho, entre comillas, que tienen los varones, sino que puede y debe ser compartido. Si hacemos de la sexualidad un rasgo civilizado, un rasgo humano, el sexo tiene que ser bueno, tiene que ser compartido, y otra cosa que es muy importante, tiene que vivirse en la intimidad. Ahora, ¿quién tuvo que ver detrás de esta concepción de la sexualidad? ¿Quién está? Detrás de esta concepción de la sexualidad están grupos de mujeres que no aceptan que las mujeres tengan que estar sexualmente disponibles para uso sexual masculino. Y por supuesto, quien va a estar detrás de todo esto va a ser el feminismo radical de los años 70, que va a hacer una crítica radical, como no podía ser de otra manera, una crítica radical a esa concepción patriarcal de la sexualidad que con tanta pasión y con tanto enmascaramiento teorizaron los grandes hombres de la revolución sexual y de la izquierda contracultural de los años 60 y de los años 70. Lo que pasa que lo que ha cristalizado históricamente ha sido esta otra concepción que ha desembocado en la prostitución
y en la pornografía y en otras muchas industrias. Es importante entender también, para poder comprender este proceso de hipersexualización de lo femenino, no quiero no citar a Carol Pateman y no quiero no citar, por la importancia que tiene para la teoría feminista y para la teoría política feminista, su magnífico libro El contrato sexual. Porque en el contrato sexual Carol Pateman va a poner encima de la mesa o va a poner en pie cómo se constituye el sistema patriarcal. Imposible no citar a Carol Pateman, porque Carol Pateman va a hablar de dos modelos de mujer. Va a hablar de ese modelo de mujer que se va a gestar dentro de la familia patriarcal, que va a ser la mujer decente, que va a ser la mujer privada, que va a ser la mujer doméstica, que va a ser la mujer buena, y de otro modelo de mujer que va a ser la mujer pública, la mujer mala, la mujer que no es decente. Y esos dos modelos de mujer son fundamentales para el sistema patriarcal. Esos dos modelos de mujer siempre han estado rígidamente separados, hasta que han pasado algunas cosas, ¿no? Se van a comenzar a trastocar a partir precisamente de los años 60 y de los años 70. Vamos a ver por qué estos dos modelos han estado así. Esos dos modelos diferentes de feminidad coinciden con las dos formas fundamentales de regulación de la sexualidad en las sociedades patriarcales. El primero de estos modelos se desarrolla en el contexto de la familia. Aquí tendríamos que utilizar este concepto, que yo no quiero utilizar nunca, pero aquí sí vendría a cuento, es en la familia heteropatriarcal. Aquí sí que hablamos. Voy a hacer un inciso para decir que el feminismo no tiene, bajo mi punto de vista, que asumir el concepto de heteropatriarcado. El concepto que ha acuñado el feminismo y que es fuertemente explicativo es el concepto de patriarcado, que la heterosexualidad es solamente una institución más que ha sostenido históricamente el sistema patriarcal, pero que sin heterosexualidad el sistema patriarcal tiene miles de herramientas y de instrumentos para poder reproducirse históricamente. Bueno, esto ya no solamente es un pequeño inciso, ¿no? Bueno, el primero de estos modelos, por lo tanto, se desarrolla en el contexto de la familia patriarcal y en torno a la maternidad, y el segundo modelo prescribe que un reducido grupo de mujeres está a disposición pública de todos los varones a través de la prostitución. Y yo diría que también a través de la pornografía, porque son en realidad las dos caras de la misma moneda. La idea, sin embargo, que me gustaría subrayar es que el modelo normativo de mujer que se articula alrededor de la maternidad también ahora, a finales del siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, debe aceptar ciertas cuotas de sexualización que lo podemos ver en distintos sitios. Por ejemplo, en el mandato del canon de belleza, en la poderosísima y exigente industria de la cirugía plástica, en el sometimiento a las normas de la moda y del calzado, el cine, la televisión, las series que se han convertido en una mina sexualizadora para nuestras adolescentes y para las mujeres. La publicidad es algo, en fin, envían continuamente mandatos socializadores en la dirección de reproducir un modelo de feminidad que está centrado y articulado alrededor del atractivo físico y del atractivo sexual. Quiero solamente citar una línea de Natasha Walter que dice: las imágenes sexualizadas de las mujeres jóvenes amenazan con borrar de la cultura popular cualquier otro rasgo de la representación femenina. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Esto es lo que están
padeciendo, aunque no sepan que lo están padeciendo, nuestras adolescentes y nuestras preadolescentes. Y cómo este proceso de hipersexualización está bajando para abajo a las niñas, lo podemos ver en las fiestas de cumpleaños, etcétera, y cómo está subiendo para arriba, y en algunos periódicos serios, entre comillas, aparecen desfiles de moda o aparecen artículos sobre moda en las que las modelos son mujeres que tienen 60 y 70 años. De modo que parece que no es posible que el ser mujer pueda distinguirse, diferenciarse de la hipersexualización. Bueno, las mujeres recibimos el mandato de que nuestros cuerpos deben crearse en función de la mirada masculina. Y precisamente por ello, la sexualidad tiene que ocupar necesariamente un lugar central en las representaciones de lo femenino. Esto es una narrativa poderosísima que tiene, como todas las narrativas, una fortísima presión normativa que requiere que todas las instancias socializadoras se articulen en torno a la reproducción de las mujeres como seres sexuales para los varones. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, quería hacer otro inciso para decir algo que es importante. No somos las mujeres las únicas, el único genérico que está sometido a procesos muy fuertes y muy radicales de sexualización. Somos las que más, indudablemente, pero es importante señalar, para poder comprender el significado que tiene la hipersexualización para las mujeres, es importante señalar que todos aquellos colectivos que están oprimidos son sexualizados por las élites dominantes. Por ejemplo, muchos ejemplos donde se ve con muchísima claridad es en la pornografía. En la pornografía los varones siempre aparecen representados como seres que tienen una sexualidad desbordante y violenta. Ahora, la violencia va aumentando en algunos varones, de una forma simbólica y de una forma real, ¿no? Por ejemplo, los hombres negros. Los hombres negros son sexualizados, no solamente en la pornografía, sino en una sociedad como la sociedad norteamericana, porque tienen unos genitales en el imaginario colectivo que son tan inmensos, ellos son la propia encarnación de la sexualidad más poderosa, por decirlo así. Eso tiene muchos efectos. Tiene muchísimos efectos sociales. Los efectos que tiene es que si hay una violación en un espacio en el que hay negros y blancos, en el imaginario colectivo la mirada la van a poner en los negros. En una sociedad como la nuestra, pues los árabes tienen también esta marca, son sexualizados. Sexualizar siempre dotar a los individuos de ciertos rasgos que son más propios de los animales que de los humanos. Y todos los grandes estereotipos de la pornografía están orientados en este sentido. Por lo tanto, por ejemplo, la población masculina latina en Estados Unidos, esos concursos que hacen del mejor culo, que uno de ellos era el de Antonio Banderas, ¿no? No es una casualidad que Antonio Banderas sea un hispano en Estados Unidos, porque Antonio Banderas en Estados Unidos no es un europeo, es un hispano, y por lo tanto es el miembro de una minoría que está, por supuesto, devaluada socialmente por las élites culturales norteamericanas. De modo que es importante, si todos aquellos colectivos que están inferiorizados son sexualizados, la mayor sexualización es a la que estamos sometidas las mujeres. Es una sexualidad radical que llega a borrar cualquier otro rasgo que pueda definir a lo que es ser una mujer. El subtexto que tiene la asignación de la sexualidad, en este caso a las mujeres, es que quien está marcado por el sexo está más próximo a la naturaleza que a la cultura, más próximo al instinto que a la racionalidad. Por eso este memo, que es Hassel, hablaba de mujeres que son ninfómanas, ¿no? Estoy ahora decía en un tuit, estoy con una ninfómana al lado, me gustaría estar con la mujer a la que amo, o una tontería de este tipo.
Esto obedece a este imaginario, al imaginario de que las mujeres somos hembras en ese sentido, que no somos dueñas de nuestros instintos, que no tenemos capacidad de control, que nuestros cuerpos pueden ser usados sexualmente por los varones. Una vez que se pone en marcha este proceso que va a poner en marcha la nueva izquierda, que va a ser un proceso fuertemente contracultural, porque lo que va a tener la revolución sexual y mayo del 68 es que no solo va a ser una interpelación política, todo lo que hace la izquierda siempre es una interpelación política, pero la nueva izquierda de los años 60 y 70 va a considerar que no es suficiente la política para cambiar el mundo, es fundamental cambiarlo también a través de la cultura. Ahí, por eso fue en esa época histórica, se va a hacer una reivindicación muy fuerte de Gramsci y de determinadas líneas del marxismo. Bueno, una vez que se acaba todo este proceso, van a ocurrir otros dos procesos. Y esos dos procesos van a explicar por qué las mujeres estamos donde estamos. Por una parte, después del éxito extraordinario que tuvo el feminismo radical, porque el feminismo radical sí tuvo un extraordinario éxito en términos culturales y en términos políticos. La sombra del feminismo radical es alargadísima, cambió el imaginario que las sociedades tenían sobre las mujeres. Y yo creo que a los varones, estoy segura, a los varones de las propias élites políticas y culturales les pilló con el pie cambiado este estallido feminista, se vieron en la necesidad de dar marcha atrás y dieron marcha atrás poniendo en marcha, como explica Susan Faludi, una poderosísima reacción patriarcal. Pero lo que es muy importante es señalar que la reacción patriarcal, que va a comenzar ya mediados de los años 80 y que se va a consolidar en los años 90, en los años 92 va a escribir Reacción patriarcal Faludi, va a coincidir con la aparición de las políticas económicas neoliberales. Y no se puede entender la hipersexualización radical de las mujeres fuera de la intersección de estos dos procesos. Pero sobre todo tenemos que poner la mirada de una forma muy específica en la nueva configuración del capitalismo a partir de la década de los años 80. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo que va a ser inédito, y lo que va a ocurrir va a ser, esto lo dice muy bien Eva Idoud, el capitalismo va a cooptar la sexualidad. Hasta ese momento la sexualidad tenía que ver con una exigencia patriarcal. Los varones como colectivo y los varones individualmente necesitan que las mujeres estemos sexualmente disponibles para su uso, sea en el matrimonio, sea en la prostitución, o sea en la pornografía, o sea en una especie de pacto libre que no tiene por qué pasar ni por el dinero, ni por el pago, ni tampoco por el compromiso emocional y el compromiso afectivo. Pero va a haber una alianza nueva entre capitalismo y patriarcado, y va a ser una alianza. Siempre ha habido una alianza entre el sistema capitalista y el sistema patriarcal, pero yo lo que quiero explicar es que a partir de los años 80, y 90, la alianza que va a establecer el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal va a ser una alianza de una naturaleza distinta. Por eso que dice precisamente Baillot, porque se va a hacer de la sexualidad porque el capitalismo va a cooptar la sexualidad, que lo que quiere decir básicamente es que el capitalismo va a tener la fuerza, va a tener el poder, con el permiso muy activo y muy apasionado del sistema patriarcal, de hacer de la sexualidad una mercancía. Y eso va a dar un paso más en los procesos de hipersexualización de lo femenino. Y aquí esto va a ser fundamental
para el reforzamiento, para la creación y el reforzamiento de esa cultura de la pornografía y de esa cultura de la prostitución. Yo aquí quería entrar sobre todo en cómo a través de la pornografía, no solamente a través de la pornografía, porque va a ser la industria de la moda y del calzado, porque va a ser el canon de belleza, porque va a ser la publicidad, porque va a ser la cultura, que está completamente impregnada de estos discursos y de esta narrativa. Todo ello va a construir un discurso coherente, pero al mismo tiempo brutal, de hipersexualización de lo femenino. Pero donde ese discurso podemos verlo con mucha mayor claridad va a ser en la pornografía y en la prostitución. Y yo lo que quería explicar es que la pornografía no solamente exalta la violencia contra las mujeres, que lo hace porque la exaltación de la violencia contra las mujeres está en el corazón del imaginario patriarcal sobre la sexualidad y es lo que mueve sexualmente a los varones que consumen pornografía, a estos bárbaros, ¿no? Pero esta es, digamos, la primera lectura. Esta es la lectura que primero se ve. Esto es lo que es fácil de distinguir para quien tiene una mirada razonablemente interesada y crítica sobre la pornografía. Pero detrás de esta exaltación de la violencia, que de por sí es el corazón, ¿no?, de la propia pornografía, la pornografía esconde otros mandatos. La pornografía encubre mandatos que son socializadores, pero sobre todas las cosas, la pornografía lo que va a poner en pie va a ser un nuevo orden de designaciones de lo femenino. Y en este nuevo orden de designaciones de lo femenino hay una propuesta radical de hipersexualización de las mujeres, de definir a las mujeres solamente como sexualidad. Mirad, el porno, con su inacabable producción de imágenes y de representaciones, hace una propuesta de cómo tienen que ser las mujeres y cómo tienen que ser los hombres de este momento histórico que estamos viviendo. Para decirlo de otra forma, esta propuesta de designación de lo femenino es una propuesta que está lanzando sectores de varones a la conciencia de nuestra época y que encuentra en la pornografía el portavoz, digamos, idóneo, más claro, más explícito. ¿Por qué? Porque los varones que consumen pornografía no son solamente el 10% de la población masculina. Si de cada 10 varones 4 acuden a la prostitución, ¿os podéis imaginar cuántos varones consumen pornografía? Cuando los varones tienen 15, 16, 17 y 18 años, en todas las investigaciones que se hacen, se pone de manifiesto que es más del 90% quienes consumen pornografía. Bueno, pues yo no digo que después no vayan reduciéndose muy probablemente, pero en todo caso, los consumidores de pornografía, los pornófilos, son más, por supuesto, que los consumidores de prostitución. Bueno, para decirlo de otra manera, la prostitución y la pornografía constituyen un universo de sentido, un campo de sentido único, en el que se redefine la normatividad femenina como lo insignificante siempre y como lo infrahumano casi siempre. Para decirlo de otra manera, el conjunto de representaciones pornográficas, mainstream, por supuesto, es un relato metaestable, en el que la feminidad normativa, en el que la hipersexualización de las mujeres, en el que la reducción de las mujeres a hembras es el núcleo de ese relato.
¿Por qué es un relato metaestable? Es un relato metaestable porque da lo mismo del tipo de pornografía del que estemos hablando, porque da lo mismo de las prácticas sexuales, sobre todo de las prácticas sexuales y de las mujeres que las tengan que representar, da lo mismo que haya diferencias. Es un relato metaestable en sus vaivenes sociales, en sus vaivenes ideológicos y en sus vaivenes históricos. Y es un relato metaestable porque en última instancia, con mayor o con menor violencia, el mandato siempre es el mismo. El mandato es que las mujeres somos un genérico más próximos al mundo animal que al mundo humano, más próximo a la naturaleza, a las hembras, más próximo que a la cultura, donde no somos capaces de crear cuerpos políticos, donde no somos capaces de alcanzar ciudadanía, donde no somos sujetos, sino que somos objetos. Y por eso es tan... lo que quiero decir es que no podríamos hoy estar haciendo una ponencia sobre hipersexualización de lo femenino si no hubiese alcanzado la relevancia que ha alcanzado la pornografía hoy. Ahora, ¿cómo son mostradas? Y yo lo que quiero hacer es un poco un pequeño retrato de en qué consiste la hipersexualización. ¿Cómo son mostradas las mujeres en la pornografía? Y me hago la pregunta, ¿solo en la pornografía? No, no solamente en la pornografía, sino en tantísimos fenómenos que hay alrededor y que desde luego se encarnan en las vidas de muchas chavalas. Yo vivo en un sitio que muy cerca hay una discoteca, bueno, ahora ya no, ahora con lo de la pandemia, pues en fin, cerca de un bar al que suelo ir, y para entrar todos los viernes y todos los sábados por la noche hay una gran cola. Y yo siempre que paso por ahí digo, esto es para sacar una foto, porque esta foto está representando muy bien todo esto que las feministas estamos estudiando. La hipersexualización más radical, la de constituirse, vestirse para ser miradas. Cómo ese ser miradas es el punto de partida para mirarse a sí misma. Bueno, pues las mujeres que están en la pornografía, las mujeres, y ese es un modelo, son mujeres hipersexualizadas, son mujeres que carecen de individualidad, son mujeres que carecen de sentimientos, no que carezcan, sino que son mostradas así, son receptoras de violencia. Por lo tanto, son definidas como objetos, nunca como sujetos. Son definidas como seres pasivos, no como seres activos. Son definidas como receptoras de violencia, pero nunca aparecen como ejecutoras de agresiones. Aparecen a nuestros ojos, a los ojos de quien, a los ojos críticos, pero también incluso a los que no son críticos, porque esa es la fuente de la excitación para muchos varones, aparecen como víctimas, pero nunca como victimarios. Son siempre proveedoras del placer masculino, pero al mismo tiempo la hipersexualización en realidad lo que esconde es la negación del placer propio. La pornografía no reconoce nunca a las... Pero no quiero solamente hablar de la pornografía, sino de los procesos intensivos de hipersexualización. No reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo. Lo que cuenta la pornografía es una propuesta de aniquilación simbólica de lo femenino. Y no es la única propuesta de aniquilación simbólica de lo femenino, por cierto, que estamos viviendo. Hay más. Pero desde luego aquí aparece con una claridad meridiana. Todas aquellas características que definen a los sujetos son pulverizadas en los relatos pornográficos. La propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas, sin embargo, y esto me parece que es muy relevante, no es un modelo normativo al que deban adaptarse todas las mujeres. Es una propuesta para las más pobres, es una propuesta para las más vulnerables. Y si no, ¿quién está en OnlyFans? Si no, ¿quién está en las Sugar Daddy? ¿Quiénes están? No están mujeres que tienen recursos, no están mujeres que pertenecen a las clases medias, están mujeres que quieren sobrevivir, que quieren, en algunos casos, poder pagar la matrícula de la universidad. Están mujeres que quieren acceder a otro mundo que es diferente
al mundo que están viviendo y que muy probablemente ya no pueden con él. Entonces, es importantísimo. La hipersexualización es un mandato para todas las mujeres, pero no todas las mujeres reciben el mandato de que tienen que vivir la hipersexualización de la misma forma. La feminidad normativa, la hipersexualización, es un territorio de disputa y de tensión entre diversos sectores masculinos. No todos los hombres, no todos los varones quieren que las mujeres estemos igualmente hipersexualizadas. Yo creo que todos los varones quieren que las mujeres estemos definidas por la sexualidad. Lo que pasa es que algunos quieren que, además de estar definidas por la sexualidad, estemos definidas por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos inteligencia, por ejemplo, porque somos, por supuesto, pero hay algunos que eso es lo que tendríamos que estimar y eso es lo que tendríamos que investigar, que quieren que solamente seamos sexualidad exclusivamente. Aquellos que quieren que las mujeres solamente seamos sexualidad son los que consumen pornografía, son los que consumen prostitución y son los que organizan todo este negocio inmenso de la explotación sexual. Bueno, pues el resultado de que esta hipersexualización sea un territorio de disputa y de tensión entre los varones, y yo me atrevería a decir que también es más allá de los varones, yo creo que el resultado va a depender no solamente de los pactos de los varones, de los pactos que establezcan los que son más razonables, más humanos, más igualitarios, con los otros que son unos bárbaros, sino que creo que también va a tener mucho que ver con cómo se resuelvan los debates que hay dentro del movimiento feminista y cómo el movimiento feminista se rearticule próximamente. Porque cómo está hoy rearticulado o desarticulado el movimiento feminista es un momento histórico que no va a seguir mucho tiempo. Es decir, el movimiento feminista volverá de nuevo a rearticularse alrededor de una agenda que sea una agenda nuestra, solamente nuestra. Bueno, por supuesto que el litigio, esta disputa, está vinculado al papel que deben desempeñar las mujeres en el nuevo capitalismo. Y es que, vamos a ver, yo lo que quiero explicar es que el capitalismo, pero también el sistema patriarcal, tiene una propuesta de cómo debemos de ser las mujeres. No una propuesta para todas, pero sí una propuesta para bastantes. Y es que esa propuesta es que las mujeres seamos servidoras sexuales, seamos servidoras reproductivas, seamos servidoras domésticas, pero también seamos servidoras laborales. El asunto no es que las mujeres seamos trabajadoras, el asunto es que las mujeres seamos servidoras. El asunto es que las mujeres sigamos haciendo mucho trabajo gratuito. Desde luego, si se bajan los impuestos, la única posibilidad de sostener este tinglado es que las mujeres hagamos muchísimo trabajo gratuito. Las actividades más peligrosas y más descualificadas de la economía criminal han sido diseñadas para las mujeres. Y de todas estas actividades, la de la prostitución y la de la pornografía son actividades cruciales, donde hay una propuesta de que seamos servidoras sexuales. Igual que los vientres de alquiler tienen una propuesta de las mujeres como servidoras reproductivas. Primero, esa propuesta va a estar en las mujeres que están en la pornografía, en la prostitución y en los vientres de alquiler. Pero después esa propuesta, como todas las propuestas, irá calando en otras mujeres que necesitan sobrevivir. Y por supuesto en otras que no necesitan sobrevivir, que son adolescentes, pero que necesitan de una forma muy compulsiva ser miradas, valoradas por los varones. Voy a terminar en 5 minutos. La propuesta de feminidad normativa que se desprende del porno encuentra, y esta es un poco con las ideas que quiero acabar, encuentra en el mundo desregulado del capitalismo el marco en el que se desarrolla esta hipersexualización. La hipersexualización no se habría producido ni podría sobrevivir fuera del mercado, porque es el mercado el que está articulando la hipersexualización. Y en este sentido creo que hay que señalar que
la naturaleza del pacto entre capitalismo neoliberal y patriarcado es de una naturaleza distinta, porque es el capitalismo neoliberal el que está articulando y vehiculando las demandas patriarcales. La hipersexualización de las mujeres es el viejo deseo, el viejo paraíso que añoran los varones, pero los varones, ellos solos como sistema, no pueden conseguir esto. Es el sistema capitalista neoliberal el que tiene la capacidad de articular esto, articular el OnlyFans, en articular los burdeles, en articular toda la industria pornográfica. Mirad, la falta de reglas de acceso sexual al cuerpo de las mujeres. Y esto se muestra en la pornografía. ¿Solo en la pornografía? No, se muestra en más lugares. Pero esto también lo podemos ver en las violaciones colectivas, en la prostitución, en los feminicidios. El capitalismo neoliberal desregula, coloca desorden, coloca caos. Y esto se traduce en alentar los deseos compulsivos de un sector dominante como son los varones para acceder al cuerpo de las mujeres. Para decirlo de otra manera, hay coherencia entre la propuesta de redefinición de la feminidad normativa, de la hipersexualización y la estructura sin reglas del capitalismo neoliberal. Los bárbaros del patriarcado y los bárbaros del capitalismo están proponiendo a nuestra época la ruptura del contrato sexual y del contrato social. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto por lo siguiente. El contrato sexual se puede romper de dos maneras distintas. Se puede romper por la vía emancipadora. Esta es la propuesta del feminismo. La propuesta del feminismo es debilitar las reglas que subordinan a las mujeres. Es transformar la familia patriarcal en una relación más igualitaria. Y es acabar con la prostitución, es acabar con la pornografía, y es acabar con los vientres de alquiler. Esa ruptura del contrato social es una ruptura emancipadora. Pero el contrato sexual también puede romperse o puede transformarse por otra vía. Y es por una vía fuertemente reactiva. La vía reactiva, el corazón de esa vía reactiva, es hacer de las mujeres mercancías. Y la constitución de las mujeres en mercancías tiene su eje y su núcleo en la hipersexualización de lo femenino. Por lo tanto, cuando pensamos en la emancipación, tenemos que saber que lo contrario de la emancipación es la hipersexualización. La hipersexualización es una demanda patriarcal y es una demanda también del capitalismo neoliberal. Por lo tanto, y ahora ya sí que termino de verdad, la pornografía, la hipersexualización de las mujeres es un discurso, es una narrativa muy poderosa que se inscribe dentro del discurso de la inferioridad de las mujeres, dentro del discurso de la misoginia. Pero, y esto es lo importante, y aquí voy a citar a Celia Morós, este discurso de hipersexualización de lo femenino está envuelto en un potentísimo imaginario libertino. El imaginario libertino desprecia las reglas. Todas somos para todos. Y todas somos para todos, si hay algo que lo representa muy bien en primera instancia, es la hipersexualización de las mujeres. Las narraciones pornográficas son una ley de la selva en la que no hay normas ni límites a la hora de satisfacer los deseos sexuales y de poder masculinos, en la que las mujeres deben abdicar de sus deseos y extinguir su yo con el objetivo de satisfacer los deseos masculinos. Eso es la hipersexualización. La hipersexualización es una propuesta de abdicación del yo, una propuesta de aniquilación del yo de las mujeres. Por eso, la propuesta de hipersexualización, la propuesta pornográfica, la propuesta prostitucional, es una propuesta de destrucción de lo femenino. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rosa, por esta magnífica ponencia. Como siempre, nos ilustras con tu rigor y con tu conocimiento y la profundidad de tu discurso. Y en ese sentido, queremos transmitirte las felicitaciones que a través del chat han ido haciéndonos llegar todas las personas. Por cierto, 279 personas que han seguido en directo la conferencia. Os agradecemos a todas que nos hayáis acompañado. Como decía, están diciendo, bueno, puedes verlo, una gran ovación, todo, ¿no? Le están aplaudiendo también, ¿no? en línea. Muchísimas gracias, maestra. Genial la conferencia. Nos sumamos todas a las felicitaciones, como decía, y te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado esta mañana enmarcando este recorrido de estas jornadas por las violencias sexuales. Y no había mejor manera que con tu ponencia y con tu marco conceptual. Hay algunas preguntas también que algunas compañeras han lanzado a través del chat. Algunas están muy relacionadas, Rosa, con la preocupación de esta de hipersexualización, sobre todo en el colectivo de adolescente, que tú señalabas también en tu intervención, pero sobre todo este vínculo entre hipersexualización y el mito de la libre elección, ¿no? En realidad, pues no es que haya una estructura o un marco patriarcal que conforme este imaginario, sino que yo lo hago porque quiero, esta es mi libertad y por tanto nadie tiene derecho, ¿no?, a entrar ahí en mi decisión. Y como eso se vincula con ese falso empoderamiento, bueno, todo este mito de la libre elección y sobre todo vinculado al impacto que tiene sobre las adolescentes. Y cómo podemos trabajar, ¿no?, con estos imaginarios y el efecto de este impacto de la libre elección en la población adolescente. Y había también otra pregunta que está relacionada y por eso las auno, que tenía que ver con algo muy parecido que decía, pero no tanto ya con las adolescentes, sino con la infantilización de las mujeres en este proceso de hipersexualización, ¿no? Cada vez más la fecha de caducidad es más temprana y ese imaginario que seguramente también está presente en la pornografía, en esa construcción, esos subtextos de la pornografía, donde se erotiza la infancia y donde se nos infantiliza a las mujeres, que cada vez tenemos que ser más jóvenes. Estas dos preguntas están en relación y las comparto contigo. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que confesar que estoy completamente de acuerdo con todas aquellas que estáis detrás de esta preocupación. A mí me preocupa mucho la hipersexualización de las mujeres, me preocupa mucho porque creo, vamos a ver, me preocupa mucho por muchas razones, pero hay una que sí quería señalarla y es la siguiente. Cuando las mujeres no teníamos el derecho al voto, cuando las mujeres no teníamos el derecho a acceder a la educación, cuando las mujeres no podíamos ejercer profesiones, cuando las mujeres teníamos completamente clausurado el mercado laboral, eso obviamente era un agujero muy profundo en la igualdad y en la libertad para las mujeres. Y por supuesto era un asedio a nuestra libertad y a nuestro derecho a la igualdad. El problema que tiene la hipersexualización es que tiene la apariencia de no vulnerar ningún derecho. Cuando antes no había derechos, era relativamente fácil, y digo relativamente fácil entre comillas, era relativamente fácil ver que la mitad de la población los tenía y la otra mitad no los tenía. Si la mitad no los tiene, entiende que puede exigirlos para conseguir el estatuto de la humanidad y de la ciudadanía. El problema es cuando la hipersexualización no está vulnerando ningún derecho que esté en la Constitución, por decirlo así, porque es un proceso completamente diferente. Pero yo me atrevería a decir que la hipersexualización de lo femenino es probablemente el mayor asedio que se ha producido a la subjetividad de las mujeres en toda la modernidad, por encima de no haber tenido el voto, por encima de no haber tenido
otros derechos, porque esos otros derechos los podíamos ver, pero sin embargo, cómo un adolescente puede llegar a comprender que la presión normativa que ejerce la sociedad patriarcal para que se hipersexualice, cómo pueden verlo como un atentado contra su subjetividad, cómo pueden verlo como un atentado contra su individualidad, cómo pueden ver que eso las coloca en una posición de objeto y de no sujeto. Por supuesto que las adolescentes sienten el malestar de la hipersexualización. Cuando tú hablas con chicas que son jóvenes, yo no hablo tanto con adolescentes como hablo sobre todo con las chicas que están en la universidad. Y ellas, en la medida en la que están, cuentan su malestar. Pero una cosa es el malestar de la igualdad y otra cosa es poner palabras a ese malestar. Otra cosa distinta es comprender ese malestar, quién lo gesta, cómo se gesta y cómo se puede hacer frente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer mucho trabajo. ¿Quién tiene que hacer este trabajo? En primera instancia, quienes lo estamos haciendo, que somos las feministas. Cualquier derecho o cualquier instancia de subordinación que queramos derogar, por decirlo así, o que queramos derrotar, las primeras que lo hacemos, las primeras que lo constituimos, ¿no?, como una vindicación, las primeras que lo metemos en el cuerpo vindicativo feminista somos nosotras, las feministas. Pero no es bastante con que las feministas lo conceptualicemos, hagamos luchas políticas. Lo tiene que asumir el Estado. Por eso son necesarias políticas públicas y por eso es necesario también que nos articulemos en la sociedad civil, abandonemos en la medida de lo posible la virulencia de nuestra agenda política. Y para esto también es fundamental que la educación se convierta en que las aulas se conviertan en una instancia fundamental. Siempre digo, y no voy a acabar muy pronto, siempre digo que en el siglo XVIII el pensamiento crítico, fijaros que el pensamiento crítico más radical en el siglo XVIII era Rousseau, que era el más misógino de todos cuantos había, bueno, había muchos, no sé si sería el que más, pero desde luego el que mejor lo formalizó sin ninguna duda. Pero el pensamiento del siglo XVIII más radical, aquel que ha desembocado en la izquierda, estimaba que había dos instancias fundamentales de lucha contra la desigualdad. Una a través del poder político dirigido a la subjetividad colectiva y otra dirigida a la subjetividad individual. Bueno, yo creo que las dos instancias sostenidas por las movilizaciones y por las luchas políticas del feminismo en la sociedad civil tienen que convertirse en el eje que podría debilitar esa propuesta de feminidad que se ofrece a las mujeres como la única posible y que tiene como marca de su legitimidad la idea de que las mujeres no somos construidas patriarcalmente así, sino que somos así. Es decir, desvelar que las mujeres, que la propuesta de hipersexualización no es un ser, sino que es un deber ser patriarcal, eso lo tenemos que desvelar y también tenemos que hacer políticas públicas. Yo no sé, porque no es mi especialidad, ¿no? No estoy en el poder político, ni en el autonómico, ni en el municipal. Pero estas jornadas serían una muestra de lo que a nivel municipal podemos hacer. Pero claro, no es suficiente. Hay que hacer muchas más. Y respecto a la infantilización de las mujeres, es que esta idea de la infantilización de las mujeres es una idea complementaria a la de que las mujeres tenemos que ser definidas como seres sociales. Tenemos que ser definidas más como naturaleza que como cultura. Es decir, las mujeres somos las depositarias de mensajes que nos tienen que convertir en objetos y no en sujetos. Pero además yo quiero decir otra cosa que me parece importante y que he observado en la pornografía y en la prostitución. Y es que el brutal,
el criminal imaginario de la sexualidad que tienen los sectores más radicales del sistema patriarcal, buscan su excitación con la creciente vulnerabilidad de las mujeres. Vulnerabilidad cuando en pornografía y en prostitución se buscan a mujeres que son discapacitadas, mujeres que están atadas, mujeres que ven que tienen que necesariamente tener sus pubis rasurados porque eso en su imaginario es pensar en niñas. Imaginarios como el que tiene que ver con el incesto. Es decir, hay un proceso completo en el que las mujeres somos definidas como seres que no son autónomos, como seres que son dependientes, como seres que son objetos que no son sujetos. Esto son mandatos normativos fundamentales para esa propuesta de convertirnos no en ciudadanas, sino en servidoras. Muchísimas gracias, Rosa. Siguen compartiendo las felicitaciones a tu intervención por parte de las personas asistentes. También hay alguna pregunta en relación a algunas de las ideas que has formulado a lo largo de tu ponencia. Intentaré explicarme cuando hacías referencia a Bateman, ¿no? La ruptura del contrato sexual que se podía dar por la consecución de derechos o por todo lo contrario. Quizás en ese sentido lo que se ha llegado en este momento contemporáneo con la hipersexualización es que, si me permiten la expresión así burda, pero todas las mujeres seríamos putas, entre comillas, ¿no? En esta distinción, ¿vale? Y esto lo relacionaría, no habría las mujeres reservadas para el entorno, ¿no? de la familia, la esposa, la decente, digamos, sino que todas las mujeres tendríamos con esta hipersexualización que están en el otro lugar reservado, aquellas que se reparten, ¿no? Que son usadas, ¿no? Que son objetos sexuales para el conjunto de los hermanos. Y esto lo vinculan también alguna compañera con esta hipersexualización contemporánea en fenómenos que tú has apuntado, como el de OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Como en realidad aparece OnlyFans. No sé si me oyes, Rosa. ¿Sí? No te oigo. Ahora vale, no, no te he oído esto último. Esa hipersexualización vinculada a fenómenos contemporáneos, como el de OnlyFans, que tú has señalado también en tu ponencia, ¿no? Y cómo contribuye a crear esa como democratización de esa hipersexualización patriarcal que nos reduce a objetos puros. Bueno, el viejo sueño patriarcal del patriarcado de toda época histórica es que todas seamos putas, por supuesto. Por eso a mí me hierve la sangre, por decirlo también de esta manera, y me envenena cuando de sectores que no construyen su discurso a través de la idea de transformación, sino a través de que efectivamente la manera de derrocar o de derrotar al sistema patriarcal es siendo todas putas. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí. Bueno, quería aprovechar esta pregunta o esta reflexión para hacer dos observaciones. El primero, a lo largo de la historia del sistema patriarcal hay dos grandes imágenes. Hay un imaginario patriarcal y hay un imaginario libertino. Estoy citando un extraordinario libro de Celia, La globalización. El imaginario patriarcal es el imaginario, por ejemplo, de la mujer tiene que estar en casa. Bueno, aunque el imaginario patriarcal es ahora, las mujeres pueden trabajar en el mercado laboral, pero sin embargo tienen que ser las responsables de la vida familiar, tienen que partir del supuesto de que tienen que acceder a que varones accedan sexualmente, el varón que le toca, ¿no? Acceda sexualmente a su cuerpo. Es decir, la idea de la familia patriarcal patriarcal. Pero después hay otro imaginario, es el imaginario libertino. El imaginario está demandado por los sectores más bárbaros del sistema patriarcal.
por ese sector de varones que ahora mismo están luchando para formar parte de las élites patriarcales más legítimas. Y este imaginario libertino se sostiene en la idea de que todas las mujeres son para todos los varones. La prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, eso las propias máquinas, esa demanda masculina de todas para todos, sin orden y sin concierto, sin reglas de acceso. ¿Cómo que es, por ejemplo, el imaginario del incesto en la pornografía expresa muy bien este deseo de los sectores más radicales del sistema patriarcal de que todas sean para todos, también las hijas, también las sobrinas, también las nietas, también las niñas, por ejemplo? Entonces, sí, efectivamente, hay un intento clarísimo, muy bien articulado por el propio sistema capitalista neoliberal de ampliar el margen de libertad que tienen los varones. Es decir, para que todos aquellos límites que tienen acaben. Los varones siempre han tenido dos límites. Uno de ellos es las mujeres de las hijas son sagradas y los cuerpos de las niñas también son sagrados. Por supuesto que hemos sabido que ellos se han saltado, una parte de ellos se han saltado estas reglas, pero siempre lo han vivido en la oscuridad, siempre se han tenido que callar, porque eran las reglas que el propio sistema patriarcal ponía a los varones, se ponían a sí mismos. Bueno, estos procesos que estamos analizando, la pornografía y la prostitución, es un grito masculino colectivo que nos está explicando, que nos está contando que tampoco quieren someterse a esas reglas. Por lo tanto, sí, claro que sí, que los sectores más duros sostienen la idea de que todas somos unas putas y porque todos somos unas putas, todas tenemos que ser para todos. Y después lo de OnlyFans y todo eso, yo creo que tenemos que verlo como un nicho de mercado que profundiza muchísimo la idea de la construcción de las mujeres como objetos, pero que al mismo tiempo es un negocio enormemente lucrativo, pero también a mí lo que me interesa no es solamente la realidad de fenómenos y de nichos, ¿no? Criminales, nichos de mercado criminales como estos, sino que a mí lo que me interesa muchísimo también son los discursos de legitimación que está utilizando el lobby proxeneta, el lobby criminal, el lobby económico criminal, para quitar los aspectos más duros para que nuestras adolescentes, nuestras chicas entiendan que un fenómeno como OnlyFans o como los sugar daddies no son prostitución. De blanqueamiento de la prostitución. Es decir, es que tenemos, no es algo, por ejemplo, no es algo casual que este lobby esté buscando desesperadamente la legitimación en la universidad. No es una casualidad que este lobby quiera encontrar acogida en las instituciones. Se hayan hecho unas jornadas que lo ha denunciado, las cuales iba la presidenta de una asociación proxeneta como es AMAR, ¿no? La asociación argentina. Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo es posible que una institución democrática esté dando cobijo y por lo tanto enviando un mensaje de legitimidad de que la prostitución y la trata están bien? Entonces, los discursos de autolegitimación son tan poderosos que sectores que se autodefinen como feministas los han asumido propios. Y todo esto tiene que ver mucho con esa propuesta, ¿no? Con esa exaltación de la libertad individual que está en el corazón de toda esta industria, que está en el corazón del capitalismo neoliberal y que en última instancia lo que dice es que los sistemas de dominio dejan de ser tal si los individuos que están dentro de ese sistema de dominio
lo consienten, dan su consentimiento a esas actividades. Esto no había ocurrido nunca, tampoco nunca habíamos tenido esta fase, ¿no?, del nuevo capitalismo neoliberal, ¿no? Pero todo esto junto pues está construyendo unos discursos de legitimación que han encontrado increíblemente cabida en la universidad, entendiendo que la academia es quizá la mayor instancia de legitimación de un fenómeno social. Rosa, nosotras transmitirte nuevamente los agradecimientos y las felicitaciones de parte de todas las participantes. Estaríamos contigo toda la mañana porque todas somos muy fans y nos parece maravilloso, ¿no?, cómo ilustras desde esta voz tan poderosa y al tiempo tan cercana. Pero en todo caso, si os parece, le voy a dar paso a Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, para cerrar esta primera conferencia, esta magnífica conferencia que hemos tenido la fortuna de compartir con la doctora Rosa Cobo. Sí, yo me quiero sumar también a las felicitaciones que se han hecho a través del chat, como por parte de mi compañera de mesa, a Maribel, por clarificar algunos aspectos que creo que es importante que podamos poner sobre la mesa precisamente para pensar esas políticas públicas, ¿no? Hay un aspecto para mí fundamental de lo que has dicho y es una reflexión que aprovecho para lanzar, ¿no? Ahora que hablamos tanto de la importancia de la salud, porque estamos en pandemia y evidentemente ha pasado a ocupar la centralidad de todas las agendas institucionales, políticas y de carácter social, es lo que tiene que ver cómo las mujeres o cómo a las mujeres se las educa a relacionarse con su propio cuerpo, ¿no? Que tiene una componente de que el cuerpo siempre nos tenga que doler. Nos duele cuando somos adolescentes porque no estamos a la altura de los patrones hipersexualizados que antes tú apuntabas y que responden solo a una utilización de lo que debe ser el espacio de las mujeres para el uso y disfrute, en este caso, de la sexualidad masculina. Nos medicalizan nuestros cuerpos cuando entramos en los procesos de cambio relacionados con la vida, como pueden ser las menopausias y demás procesos por los que pasamos las mujeres, y nos convierten en enfermas o nos infantilizan, ¿no?, cuando muchas de las consecuencias derivadas de estos procesos son totalmente naturales y no tienen por qué requerir ningún tipo de medicalización. Detrás hay el hecho de considerar a la mujer solamente útil mientras tiene un cuerpo atractivo, porque evidentemente responde a aquello que los varones esperan de ellas y evidentemente también con lo que tiene que ver con la reproducción. Es decir, cuando ya nos servimos como madres, que es otro de los roles que se nos asignan, o ya tenemos no tenemos unos cuerpos adecuados a lo que respondería a la categoría de lo que debe ser la feminidad en una mujer, ¿no?, dentro de estos roles performativos que el patriarcado ha creado y cómo marcan lo que debe ser una mujer, entonces las mujeres quedamos desproveídas de sentido, ¿no? O nuestro papel en la sociedad pues queda claramente mermado, ¿no? Aquello de que las mujeres a partir de los 50 años pasan a ser invisibles. Todos estos roles performativos asociados a la feminidad y que a día de hoy están ocupando otros debates que hoy no vamos a abordar, yo creo que lo que hacen es desproveer de sentido, en cierta forma, a la base de lo que ha sido durante 3 siglos de historia la lucha feminista, precisamente. Es decir, si la mujer o ser mujer se reduce simplemente al juego de toda una serie de roles performativos que responden a lo que el sistema patriarcal asocia que es el valor de las mujeres, el feminismo en sí mismo queda hueco y vacío de contenido. Y para mí esta es una de las principales amenazas que también está detrás de todo este proceso de hipersexualización de las mujeres, y ya lo ligaría con lo que antes apuntaba Maribel de el libre consentimiento y cómo esto está afectando claramente también a la juventud, ¿no?, que se comentaba también en el chat. ¿De qué forma podemos incidir para resolver esto, ¿no?, y poner en el centro las desigualdades estructurales que padecemos en el momento en que se nos desprovee de ser algo más que una categoría sexual
o performativa sobre la sexualidad y lo que entiende el patriarcado que es la feminidad. Para nosotras es fundamental, y aquí ya hemos empezado a trabajar en esa línea para aportar un poco de luz en el sentido de qué se puede hacer desde una administración pública, con todo lo que tiene que ver con los talleres de coeducación que se están desarrollando en los centros de educación secundaria de nuestra ciudad. No es fácil, porque evidentemente el adentrarte en esos espacios pues lleva a obtener a veces unos resultados a partir de lo que expresan los propios y las propias jóvenes, que no son agradables, pero que nos demuestran claramente la necesidad de seguir incidiendo y de seguir trabajando precisamente por una construcción de las relaciones entre hombres y mujeres mucho más igualitarias y mucho más respetuosas, en las cuales la sexualidad sea un proceso de emancipación tanto para el hombre como para la mujer, y no evidentemente un espacio claramente condicionado por el porno, la prostitución y todo lo que ya se ha ido comentando en esta jornada. Yo me quiero quedar con una de las frases que tú has dicho, que creo que es muy gráfica, que es como todo lo que tiene que ver con esta hipersexualización de las mujeres está llevando a una aniquilación simbólica de lo femenino y está actuando de forma claramente contraproducente contra la libertad de las mujeres. Muchísimas gracias, Rosa, por tu intervención. Gracias a todas las personas que han ido elaborando sus ideas y reflexiones en el chat. No todas las hemos podido contestar en directo porque no es posible. Y pasaríamos de aquí, después de la pausa café, a la siguiente mesa de ponencia, en este caso, con Mónica Alario Gavilán, que es doctora en estudios de género y autora de diferentes artículos relacionados con la relación que se da entre violencia sexual y pornografía, y también con Mabel Lozano, con Prostitución 2.0, que es escritora, guionista y directora de cine, y está trabajando también para poner en evidencia las relaciones perversas que se dan entre pornografía y prostitución. Muchísimas gracias a todos y a todas por seguir estas jornadas, y hacemos un rato de pausa café y después seguimos con las dos ponentes. Gracias, Rosa, por acompañarnos esta mañana. Gracias.